Bienvenidos al show de la ciencia. Cuando hablamos de piel fina, todos sabemos lo que normalmente queremos decir. Nosotros queremos darle a este tema de hoy un sentido diferente. Aquí tenemos una fina película de jabón que se arquea lentamente hacia adentro, pero explota. Todos los sueños terminan tarde o temprano, como ven. Con una película de jabón como esta se pueden hacer otros juegos. Aquí tengo una gran película de jabón y cuando soplo dentro... Ustedes ven que modifica su forma y ello se debe a los cambios de presión del aire que yo genero en las pompas. Ahora bien, un aparato que produce continuamente cambios en la presión del aire es un parlante. Este parlante puede irradiar 11 hercios y nosotros podemos mostrarles qué sucede con la película de jabón. Aquí se pueden ver las ondas sonoras. Los cambios de presión del aire se vuelven visibles sobre la película. Y cuando lo desconecto, ahí desaparece el efecto y puedo conectarlo otra vez. Como ustedes aprecian, esta es una posibilidad de hacer visibles las ondas sonoras, pero una solución de jabón se usa habitualmente para otro propósito, hacer pompas de jabón. Pompas de jabón que pueden hacerse, por ejemplo, con un embudo. Lo sumerjo en este preparado jabonoso, se crea una película y cuando soplo... se forma rápidamente una pompa. Puedo también lograr sonidos con el mismo embudo. Para ello, le coloco esta boquilla. Veremos qué sucede cuando introduzco el embudo en el jabón y soplo fuerte. Soplemos. Acá puedo soplar muy fuerte y la pompa solo se formó muy lentamente. Y con ello queda claro que para producir sonidos, el aire no necesita pasar con fuerza por el tubo, sino que principalmente se mueve en ambos sentidos. Ello depende, por supuesto, del largo del tubo en el cual el aire va y viene. Ahora puedo mostrarles un experimento fantástico. Aquí tengo un tubo de vidrio, aquí tengo un parlante, aquí está este tubo tapado y yo que emito un sonido dentro de este tubo. Abajo hay un granulado de corcho y ustedes ven que los gránulos son dispersados. Con las ondas de sonido se forman cúmulos y nódulos. Y cuando la frecuencia cambia, primero se elevan las ondas de sonido y luego las piezas de corcho. En el tubo se forma una onda sostenida y ahora veremos qué pasa cuando cambio el largo del tubo mediante la extracción de este tapón. Ustedes ven que de golpe todo se vuelve turbulento. Esta caja de resonancia cambia de un sonido a otro. Los sonidos en una flauta dulce se producen por una caja de resonancia. Y esta caja de resonancia se puede agrandar o achicar de acuerdo a qué agujero se tapa o a qué agujero se destapa. Así se producen los sonidos. Bien, usted tiene una flauta traversa. ¿Qué puede hacer con ella? Ha sido toda una demostración, pero sonidos logramos también con simples botellas. La experiencia dice que cuanto más grande es la botella, más grave es el sonido. Todos lo saben y funciona aquí también. Ahora tengo aquí dos botellas, una grande y una pequeña. Voy a intentar producir sonidos con ellas. Como ven, aquí se produce una sorpresa. La botella pequeña produce un sonido más grave y ello depende obviamente también del largo del cuello. Aquí la botella pequeña tiene un cuello más largo que la grande y produce un sonido más grave. La gravedad del sonido es mayor que en la botella grande. La importancia del cuello de la botella queda demostrada si hacen un truco con una moneda. ¿Cómo se logra sacar una moneda de este cuello de botella? Hay que soplar fortísimo. ¿Y qué sucede? Se los mostramos en una toma en cámara lenta.
Como ustedes ven, el aire pasa primero sobre la moneda, luego forma remolinos como si encontrara una pared. La inercia del aire lo hace posible. Luego se extrae la moneda. Cuando inyectamos aire a presión, se puede apreciar también que el principal fenómeno sucede en el cuello de la botella, y aquí lo vemos claramente. Por eso el cuello de la botella resulta tan importante para los sonidos. Sí, y estos tubos se emplean en muy variados instrumentos de música, por ejemplo, en una flauta de pan que construimos de tubos de vidrio. Cuando yo soplo aquí dentro, entonces oyen ustedes, cuanto más largo el tubo, más grave el sonido. Ello sucede con estos 6 tubos. Y nuestro profesor del show de la ciencia intentó comprobar esta experiencia utilizando para ello un poco de polvo. Pero no hay solamente sonidos y ruidos graves, sino también pistolas que pueden producir una detonación muy fuerte. Yo quería solo mostrar. ¿Qué pasa cuando se dispara una pistola? Pero esto no lo esperaba. Es interesante ver lo que produce la detonación cuando una bala sale disparada de una pistola de este tipo. Todavía queda un pequeño resto de lo anterior, pero nosotros podemos con una cámara especial mostrarles lo que realmente sucede. Ustedes ven aquí, al lado de la nube de polvo, que hay un frente de choque que es empujado hacia adelante. Y ese cambio abrupto en el espesor y temperatura del aire genera la detonación que llega a nuestros oídos. Ustedes ven cómo este frente de choque supera la nube de polvo. Y cuando un tirador dispara sobre una pared con una pistola de este tipo, pueden ver cómo el frente de choque rebota y alcanza al tirador. Versas, por ejemplo, también con un látigo. Yo quisiera probar. Hagan ustedes. Muéstreme, por favor, otra vez cómo funciona. Él puede hacerlo mejor. Les presentamos a los artistas del látigo. Detrás de un latigazo aparentemente común como ese, sin embargo, hay mucha ciencia. Todo esto no es de una sola pieza, sino que en el extremo hay, como vemos aquí, una cuerda roja y 2 láminas de cuero. Martín nos va a mostrar y explicar qué función tienen. Es importante, como dijimos, que la unión entre las partes sea completamente fluida. Sí. Y en la punta las láminas que producen el chasquido. ¿Y qué función tienen las láminas? Eso podemos observarlo en una toma en cámara lenta. Ustedes ven esta pequeña cuerda anudada y ahora se pone todo en movimiento. Ustedes pueden ver qué alta velocidad alcanza rápidamente la cuerda. Luego se separan las láminas y entonces se libera una onda de choque con una velocidad que supera la del sonido. Y esa onda de choque es la que produce el chasquido. Para hacer un experimento y mostrárselos, vamos a hacer un chasquido de látigo. Han oído muy fuerte. Y ahora voy a cortar las láminas. Vamos a escuchar qué sucede. Ustedes ven, me golpeó aquí, pero el sonido fue muy suave. Las láminas sí tienen una verdadera función. Con un látigo como este se pueden generar sonidos y música. Veamos. Disculpe, por favor, aquí no se puede fumar. Los métodos de los no fumadores son cada vez más brutales, pero eso lo habíamos aclarado ya. Hay 2 artistas en el estudio, Los Álamos. Y lo que realmente pasa con el látigo y el cigarrillo se lo mostraremos ahora más exactamente en cámara lenta. Por la velocidad, el látigo corta como un cuchillo y parte el cigarrillo en 2. Ahora bien, hay instrumentos con los que se pueden producir sonidos muy bonitos. Uno de ellos, por ejemplo, es el violín. Ustedes saben que con el movimiento del arco se hace vibrar una cuerda.
Y la pregunta es entonces, ¿por qué si el arco está permanentemente sobre la cuerda vibra realmente? Y lo que sucede se lo podemos mostrar en una toma en cámara lenta. Ustedes pueden ver que la cuerda primero es conducida por el arco. Luego la fuerza hacia atrás es muy fuerte. La cuerda vuelve atrás y en ese momento puede vibrar. Luego es otra vez empujada y este proceso se repite. Así se produce el sonido. Y ese principio se utiliza en muchos juegos infantiles. Esto que tenemos aquí, por ejemplo, es un conocido juguete sonoro. Aquí hay un hilo que termina en una membrana. Y cuando yo paso mis dedos a lo largo del hilo, se oye un sonido que asemeja el cacareo de una gallina. ¿Y cuál es la razón? Que mis dedos son retenidos y luego se deslizan nuevamente a lo largo del hilo, al igual que ocurre con este instrumento. También hoy tenemos un invitado especialmente llegado de Norteamérica que toca en forma muy especial un instrumento de música y casualmente es un violín. Desde Las Vegas, Norm Nilsson. Por aquí hago pasar una corriente eléctrica, esto es un núcleo de hierro, y ahora coloco este aro de cobre sobre la bobina y hago pasar una corriente alterna. Ustedes ven, de pronto el anillo queda suspendido y de acuerdo con la fuerza de la corriente queda suspendido más arriba o más abajo y queda claro cuál es la causa de ello, que con una corriente eléctrica continua se genera un campo magnético, con una corriente alterna cambia el campo magnético y estos cambios inducen aquí en el anillo de cobre una corriente eléctrica. Esta a su vez genera otro campo magnético y por ello este aro se mantiene suspendido entre los dos campos magnéticos. Y cuando aumentamos mucho la corriente sucede esto. Y dimos en el blanco. Sí, con lo que aprendimos se puede realizar un sorprendente experimento. Tengo aquí 2 tubos de cobre. La única diferencia es que este tubo tiene una ranura todo a lo largo. La pregunta es, si hago pasar 2 imanes a través de estos tubos de cobre, ¿qué imán les parece que será más rápido? ¿El que va por el tubo ranurado o el que pasa por el tubo cerrado? Ahora bien, para evitar que el efecto de la resistencia del aire tenga importancia, nosotros pegamos una cinta todo a lo largo del tubo. El corte no deja entonces pasar aire. Y ahora comienzo con el experimento. Y ustedes ven que el imán que pasó por el tubo ranurado fue mucho más rápido que el otro imán. Para explicarlo, les mostramos ahora un modelo que preparamos con anterioridad. Esto es un aro de cobre que está cerrado. Cuando yo paso con el imán a través de él, ustedes ven que un aro de cobre como este se mueve. Y eso es exactamente lo que sucede en el tubo cerrado. Una corriente eléctrica es inducida en el aro de cobre, se crea un campo magnético y por eso se frena este imán. Aquí tengo un aro cortado. Y repito todo otra vez con el movimiento de los imanes. Pueden ver que no sucede nada. La inducción de la corriente no se puede desarrollar bien y por eso este imán en el tubo ranurado no se ve frenado. Nuestro profesor del show de las ciencias estuvo ocupando de este tema. Él quiere desarrollar un nuevo sistema de impulsión. Lástima que algo falló.
No todo metal reacciona a la fuerza de un imán. Por ejemplo, esta moneda austríaca es de aluminio. Y el aluminio no es magnético. Pero si paso el imán bien rápido a cierta distancia sobre las monedas de esta forma, el magnetismo genera un cambio en estas, ya que por ese movimiento de ida y vuelta que producimos con el imán, este induce en el aluminio una corriente magnética en remolino. Pero alguien que domina el arte de jugar con monedas es Norm Nielsen. Pero no solo monedas se pueden mover con estas corrientes, sino también otros materiales, y ello puede usarse para determinados fines. Aquí tengo, por ejemplo, aluminio, cobre y plástico. Aquí adentro puede rotar un imán, y cuando lo hago muy fuertemente, ustedes pueden ver que se mueve el aluminio y el cobre también. Pero el plástico no se mueve en absoluto, y queda claro cómo funciona. A través de los campos magnéticos cambiantes se inducen corrientes de remolino con el aluminio. Esto se logra mejor que con el cobre, por eso el anillo de aluminio gira tan espectacularmente, y esto puede, por ejemplo, ser útil en el reciclado de materiales. Es ya bastante problemático movilizarse en tierra firme. Más difícil aún es sobre el agua, pero el problema se resuelve con este invento norteamericano, con el que se puede caminar sobre el agua. Para esto necesito solamente mover fuertemente mis piernas. El agua es entonces absorbida por delante y expulsada por atrás. Y cuando observamos con una cámara bajo el agua, se puede ver cómo el agua es empujada hacia atrás. Y por ese empuje tipo turbina, se pone en movimiento mi vehículo. Cuando hacemos sonar un violín, lo importante no es únicamente hacer vibrar las cuerdas, sino que sobre todo importa el sonido de su caja acústica. El movimiento de la cuerda sobre el puente es transmitido a la caja, y la forma en que está construida la caja es fundamental para escuchar un sonido bien afinado. Ahora, hay violines milagrosos que son muy caros. Si se desea imitarlos para poder hacerlo, conoceremos sus propiedades físicas. Una posibilidad es, por ejemplo, tomar un elemento del fondo del violín. Aquí abajo instalamos un altoparlante y ahora distribuyo un poco de arena por arriba y luego transmitimos a este elemento una frecuencia específica de sonido. Como ustedes ven, se dibuja una figura, la chapa comienza a oscilar y en las líneas de vibración se acumula la arena. De esta manera, podemos inferir la excelencia de la caja acústica del instrumento. Naturalmente debe hacerse también con otras frecuencias. Se necesitan muchos parámetros. Hay también otros métodos. Por ejemplo, con un rayo láser también es posible hacerlo. El rayo láser palpa la caja acústica, que vibra. Los datos ingresan a la computadora y aplicando distintas frecuencias vemos cómo el violín milagroso vibra. Este método es de gran utilidad, ya que uno no puede simplemente desarmar violines para descubrir cómo funcionan. Electrónica se hacen muchas cosas más.
Cuando, por ejemplo, nuestro público aquí en el estudio mira la cámara por primera vez, quizá a uno u otro no le guste su cara, porque vemos una que otra arruga de más, pero esta cámara puede solucionar el problema. Arturo de la banda se prestó para ello. Como podemos ver, Arturo tiene un rostro masculino con rasgos muy marcados y cuando ponemos en funcionamiento la cámara especial, estos se vuelven más suaves, como esfumados, más blandos. Ahora volvemos a desconectarla y su rostro se vuelve más marcado. Y ahora, en esta imagen dividida en dos, podemos verlo más claramente. El secreto es muy sencillo. Esta cámara puede marcar un solo atributo del rostro. En este caso, solo el color de la cara de Arturo es marcado electrónicamente y solo esa área es entonces reproducida más blanda. Todo a su alrededor permanece claro y brillante. Estas son perspectivas doradas para nosotros los conductores de TV. Podríamos con 70 u 80 años conducir series infantiles o para jóvenes sin que se nos notara la edad. Pero, ¿qué sería de un rostro tan masculino como el de Arturo sin sus arrugas? Y nuestro profesor del show de la ciencia tiene su método propio para resolver el problema de las arrugas. Él usa una pomada. Pero su dosis es demasiado fuerte y lo hace retroceder a la edad de bebé. Eso no le gusta y quiere ser otra vez mayor, pero exagera de nuevo. Nuestro especialista en cambiar de forma como si fuera por arte de magia es mucho mejor. Ahora, para ustedes, Nicholas Knight. Nosotros tenemos el hábito de conocer la vida de segunda mano, cosa que comienza con la televisión y sigue con la computadora. Esto aquí es una computadora con una imagen virtual de un campo de golf y aquí tengo una especie de palo de golf en la mano. Aquí sale una luz roja que es proyectada sobre esta placa y refleja los contornos de mi palo de golf. Cuando paso sobre estos sensores rojos, son registrados el ángulo y la velocidad del golpe. Ahora impulso esta pelota con toda mi fuerza. Y con estos datos, la computadora calcula la trayectoria de la pelota de golf y así se sabe si se hizo un buen golpe o uno malo. El problema es que posiblemente en el futuro nos quedemos más en casa y eso es un verdadero hándicap. Y sigo la cinta. Ustedes pueden ver que llego, si lo hago prolijamente, otra vez al punto de partida. Y puedo pintar también la cinta con color sin desarmarla. Distinto es con el aro que no está torsionado. Aquí debo dar toda la vuelta. Puedo elegir un color, por ejemplo azul, luego debo detenerme y después puedo pintar por dentro. En la técnica se aprovechan estas propiedades. Por ejemplo, se puede fabricar una práctica cinta de grabación. Uno gira esta cinta y se vuelve una cinta sin fin.
Y cuando la cinta está grabada de ambos lados, puedo escuchar el doble de tiempo. Y cuando tengo una cinta transportadora, también le puedo dar medio giro para de esa forma usarla por este y este lado. Esto ha sido todo por hoy. Y nos despedimos. Hasta la próxima. Nos vemos.